Es una mujer muy sabia, es una mujer de la comunidad Wayuu. Además es mamá de Kai, de un lindo niño de 3 años ya. Cada historia tiene el poder de transformar la forma en que habitamos la vida en familia. Hoy, junto a Estefanía Sánchez, tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial, Estefanía Frías Epinayo. Bueno, Estefa, vamos a comenzar con el pasado, ¿cierto? Nos vamos a ir hacia el pasado y vamos a conocer a Estefanía antes de ser mamá. ¿Qué le ¿En gustaba qué a rango de edad? Estefanía? Lo que tú nos quieras contar. Si hay alguna experiencia, si hay alguna anécdota que nos quieras contar. Yo quisiera entonces compartirles a partir del 2012, un poquito como haciendo un resumen de lo que yo me acuerde, de quién era yo o quién he sido yo. A partir del 2012 yo me graduó del colegio, entonces viene la incógnita: ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Yo vengo de la media Guajira, Manaure, y allá las oportunidades como de co-construir, de comprender que hay otras cosas por fuera del territorio como que no son tan alcanzables en ese momento para el año 2012. Me conocí con una persona muy influyente en ese momento para la academia que se llama Abdul López. Para mí es importante resaltarlo porque gracias a él pude tener otros diálogos, comprender que hay unas universidades, no sabía que había más universidades. Y yo estudié, terminé el colegio en Riohacha, La Guajira, que es la capital. Entonces imagínate, mi dimensión estaba muy cerradita. Entonces imagínate, mi base académica del colegio era muy precaria, porque no comprendía que habían otras universidades y aparte que con la constitución tú podías estudiar como estudiante indígena. Entonces esta persona me acompañó mucho, me presenté a la Universidad de Antioquia en el año 2014, pasamos. También me presenté en la Universidad de La Guajira, pero esto era con rosca. Uno le dice rosca porque necesitaba un padrino político que me permitiera entrar. Entonces, Universidad de La Guajira. Y también lo digo porque para nosotros es muy triste que como población guayú tengamos que ir a otro lugar, a otro territorio, pero también es enriquecedor porque aprendes otras cosas. Cuando yo paso y vengo aquí a Antioquia, Caso Ayutata, a Picamala, guata. Veo que ustedes tienen otra cultura. También aprendí, y para mí esto me marcó, porque en mi comunidad, en mi territorio, el agua es muy difícil de acceder a ella, el agua potable. Tengo recuerdos de 5, 3 kilómetros, 4 kilómetros buscando agua dulce, aunque no fuera potable, estancada. Buen pica esa muy tata, gota. ¿No? ¿Qué? Ajá. Y Y en la Universidad de Antioquia aprendí que hay una constitución que es la Carta Magna. No lo sabía y no lo tenía claro en el colegio. Aprendí que el agua era un derecho. Y a partir de ahí, como que digo, hey, mi rol, porque a uno desde pequeño le enseñan que uno nace y uno tiene que comprender que uno nace para dejar un granito de arena antes de irse a Jepirra, que es donde cuando yo me muera voy a ir a donde mis ancestros. Y en territorio, para los que están vivos, tú dejas esa herencia y esa herencia tú la compartes con tus ancestros cuando te mueres. Y yo dije, mi herencia, como soy la única que está en el mundo del español y el guayunaiki, que es mi lengua materna, hay que hacer algo por la comunidad. Entonces conocí a otra persona muy importante que es la profesora Marcela López y el profesor Sergio Cristancho en la línea de investigación o seminario de investigación. Entonces digamos que mi sentir antes de CAI era una pelá que le encantaba todo lo comunitario, toda la gestión. Como yo caminaba 5 kilómetros, yo no quería eso para mis primos, para mis sobrinos. Yo quiero saber con la universidad qué se puede tejer para que los niños no le toque eso que habité, porque es muy duro, muy pesado. Entonces, con la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, pudimos construir un proyecto a raíz de que la profesora Marcela López estaba haciendo su maestría. Hicimos un proyecto y con base a ese proyecto no tuvimos agua enseguida, pero fue muy bonito porque adquirimos herramientas de gestión, ¿cierto? Entonces eso es lo bonito de la co-construcción.
fui desaprendiendo muchas cosas de la cultura guajira machista, porque es muy pesada, porque la mujer solo es para la cocina, ¿listo? Pero la mujer no se puede pensar otro escenario que no sea la cocina. En esa cultura del machista, te digo 2012 a otros añitos y todavía se ve. Pero para ese entonces mi recuerdo es súper latente. Y aprendimos esa gestión y gracias a esa gestión con la autoridad construimos entonces y entendimos que nosotros tenemos acceso a unos recursos de regalía y teníamos que hacer un proyecto. Lo escribimos, esa herramienta de la escritura que lo aprendemos de la Arijuna, que significa persona no guayú, con la academia, con la Universidad de Antioquia. Y hoy en día contamos con un acueducto, con un micro, es una planta de agua que potabiliza, o sea, el agua es subterránea, pero todo el sistema es como un microacueducto. Tiene 21 paneles solares y lleva agua a 21 casas y en donde está la planta o el microacueducto uno tiene que buscar el agua potable. Allí se filtra y se hace el agua potable con todo el sistema solar. Ese recurso no lo tuvimos con la Universidad de Antioquia, pero tuvimos el recurso más valioso que era cómo yo accedo a esto y cómo lo gestiono. Y fue la misma comunidad que lo hizo, ¿sí? No fue que, porque otra cosa muy bacana que uno aprende bella en todo el tema de las relaciones y del tejido de relaciones es de qué manera yo te voy a aportar a ti para que tú tengas un bienestar, ¿sí? Estés en armonía con lo tuyo. Porque mi cultura guajira me enseñó que mi pelo liso está feo, que mi cabello o mis rasgos indígenas es feo. Lo bonito es lo blanco, lo bonito es lo europeo. Entonces, cuando uno se teje con personas bonitas que te hacen entender a ti que tú también eres tan importante como independientemente del color de piel, es lo que es el tesoro, es la piedra preciosa. Entonces, la piedra preciosa en relación con la Facultad Nacional de Salud Pública fue podernos gestionar como comunidad, pensarnos cómo accedemos a estos recursos y cómo tenemos nuestra propia agua. Y hoy en día, gracias a esta gobernación actual, tenemos dos huertas grandísimas que tienen su propio sistema del circuito de agua y podemos sembrar ya no 2 veces al año, que es lo que permite Juyá el viento, sino de pronto 3 veces al año por la capacidad del agua subterránea. Entonces, digamos que con todo lo que te he contado, esa era Estefanía y era mi fuerte, era lo que yo quería, porque quería estudiar. Yo inicialmente hice en la Facultad de Salud Pública, Administración en Salud, con énfasis ambiental, por todo el tema de la relación con el territorio. Estefa, qué maravilloso escucharte. Realmente me surge también una pregunta y es, ¿cómo describirías tus raíces y qué significa ser una mujer guayú? Casayo. Ajá, Sheitasuma. Bueno, ser mujer guayú es ser Estefanía, porque cuando nací en mi territorio, nací escuchando la lengua, nací practicando, por ejemplo, algo que me marca mucho y que siempre lo habito conmigo, es el hecho de que mi abuela materna fue una mujer muy espiritual. Mi abuela materna cada mañana se levantaba en la madrugadita antes que salieran los rayitos del sol, iba al corral, ordeñaba las vacas y hablaba con las vacas. Qué bonito. Eso es muy bonito porque también me ayudaba a entender, yo creo que por eso hice mucha resistencia en la academia y con el Arijuna, del decir, lo guayú también es importante y es muy bonito, porque es que si no es importante y es bonito, mi existencia no tiene importancia entonces. Y gracias a esos actos de amor que mi abuela hacía, que le decía a las vacas en Guayunequi, Ana Lozao, Siringuaya leche, Ana Lozao, Siringuaya, Eken Guayamá, agradecerle a la vaca porque le trajo leche, porque su ternero va a compartir leche con sus nietos. Yo la escuchaba, porque cuando ella se iba al corral, yo me iba detrás de ella, y no solo yo, mis otros primitos, porque éramos 4 en ese momento, chiquiticos creciendo. Tenía alrededor de unos 7 años, 8 años, y tengo eso me marcó full para yo entender que mi esencia de mujer viene de ella. Porque en nuestra cultura y en nuestra lengua nos enseñan que mi esencia, mi existencia es la palabra, viene de ella, o sea, mi abuela materna.
porque mi abuela materna creó mi óvulo en el vientre de mi madre desde la concepción guayú. Entonces, gracias a ella yo habito, yo existo. Sin ella yo no hubiera existido. Entonces, es una línea matrilineal que me enseña a mí la importancia de por qué soy tan importante. Porque mi lengua ancestral guayúnica es tan importante. Entonces, para mí, ser guayú es ser una mujer, es ser una persona que habita, conecta con el territorio. Y créeme que ahora que soy madre, lo reafirmo más. Lo reafirmo más porque en nuestra historia de origen nos dice que cuando tú estás gestando, tú regresas a la historia de origen guayú, es decir, al silencio. Kai primero estuvo en el líquido amniótico, que es la gran abuela Palá, que es el océano para nosotros. Y luego estuvo conmigo, que es lo que mi cuerpo representaba más, que es la tierra. Entonces esas dos hermanas son siempre junticas, al igual que mi cuerpo con el líquido amniótico. Entonces reafirmo más la importancia de mi existencia, porque sin nosotras las mujeres, no solamente en el crear vida, sino también en otros habitares, porque no solamente nos deben delimitar en reproducirnos para tener hijos o para que la sociedad crezca. Hay otras cosas y lo aprendí con mi abuela, por ejemplo, la relación con los animales. Cualquiera la ve y dice, Tefa, esa señora está loca, hablando con las vacas, que las van a entender, pero no. Es más allá de esta relación y también es la reafirmación de lo espiritual con los animales, porque los animales no somos dueños de ellos. Los animales son nuestros abuelos. Nosotros somos nietos y nos enseñan eso. Nos enseñan, nos proveen también. Entonces, lo que dices es muy lindo porque muchas veces a nosotros nos tomamos la leche y no agradecemos. Vienen los huevitos y no agradecemos que está la gallina que puso su huevito y no agradecemos. Entonces, es muy lindo uno conocer eso de sus abuelos y que tus ancestros te guíen y te enseñen para luego uno mirar qué toma de esos aprendizajes que nos dejan nuestros abuelos para nosotros transmitírselos a los hijos. Entonces, exacto. Qué bonito eso, Estefa. Estefa, cuéntanos cuándo y en qué momento llegó la maternidad a tu vida. Bueno, Kai llegó en una lunita creciente. Él, digamos, es un ejercicio muy espiritual porque nosotros nos conectamos mucho con Sawai Piyushi, que es Noche de la Oscuridad, que es nuestra gran ancestra, nuestra gran abuela. Y es como todo lo grande. Por ejemplo, yo les decía ahorita, la gestación repite la historia de origen, porque en el vientre todo es oscurito. Y el origen para nosotros es todo el sistema galáctico, ¿sí? El cosmos, que es oscuro, es noche. Y cada noche, cuando digamos que yo me veía a veces me veía desempleada o alguna cosa, siempre le encomendaba a Sawai Piyushi como que, porque yo, pues algo triste de mi vida es que yo nunca tuve un padre presente, ni mi madre estuvo presente. Yo fui criada de madre, de abuela paterna y de abuela materna. Mi mamá tenía que trabajar y mi papá, pues, él se había casado con otra persona y yo no era como parte de esa familia, listo. Entonces, digamos, parte triste de mi vida era eso y yo me sentía en muchas ocasiones como sin cariño. Como que, y es cierto que una vez se busca en las amistades o en las relaciones, porque el papá de Kai era mi segunda relación amorosa. La primera fue muy bonita, fue muy especial, duró 3 años, pero fue una relación de aprendizaje, ¿sí? Tenía yo 21 años, era una peladita todavía desde mi punto de vista. Y con él, de hecho, pues, quedó bien, como que bueno, yo me enamoro de esta persona, me dice, yo me enamoro de otra persona, duele, claro, porque uno, ay, me dejaron de querer, listo, pero sí afecta por el hecho de que yo le decía a Sawai Piyushi, no hay nadie que me quiera, uno, es que, no sé, yo me sentía en momentos que uno decía, ay, no hay nadie que me quiera, pam. Y entonces conozco al papá de Kai, digamos que surge el amor en Sawai Piyushi porque él se fue a Punta Gallinas, que eso es muy, muy al norte de La Guajira,
Y allá vimos digamos que ahí nos conectamos porque ahí vimos el fenómeno de la fluminiscencia, que es tú ver las algas iluminarse en la Qué noche. lindo. Vimos ese fenómeno y pues ahí como que surgió hablar, conectarnos, en fin, había un perrito, fue muy bonito como el espacio y ahí empezó como el amor y afloró un poquito. Con él estuvimos 1 año y 3 meses y supimos de Caí, pero o sea, te lo juro que siempre era ese diálogo con Sawai Piyushi, alguien que me quiera, que entiendan que sí, o sea, me quería sentir querida. Estaba en una relación, pero no es lo mismo, no me he dado a entender porque no es lo mismo, una relación de pareja no es lo mismo con lo que pasa Al con amor Caí. cuando uno, claro. Cuando se decaí, claro, o sea, yo dije, wow, hay una personita, y cuando vi ¿cómo es que se dice? La prueba. La ecografía, ¿no? La ecografía. Sí. Cuando le muestran El corazón por primera vez. que late y es una cosita de nada ahí, un frijolito creciendo, me enamoré de él. O sea, yo supe de él y yo decía, ay, qué miedo, pero ¿qué hago? Y luego yo decía, hombre, pero si ya tú estás vieja, tienes 30 años, ya es hora, decía yo entre mí. Pero yo no era capaz de comunicarlo con nadie. Y tengo una amiga muy especial en Riohacha que me acompañó a hacer esto porque quería saber, quería entender. Y claro, hicimos esto y vi su latido y ya, o sea, me enamoré de él o de ella, pero no sabía en su momento. Y créeme que él viene de esa petición de Sawai Piyushi. De hecho, él se llama Kai, el sol, que es el primer hijo de Sawai Piyushi. Que es el sol, sí. Entonces, de ahí. Claro, ¿Qué ha significado para ti, perdón, Estefa, qué ha significado para ti convertirte en mamá? No te voy a romantizar porque esto es muy fuerte. Yo te hablé la parte bonita romántica, pero bella, esto es muy fuerte porque tú te tienes que desplazar como mujer. Tu cuerpo cambia, te duele tu cuerpo. Lo que más me dolió, y de hecho en el posparto me pasó, fueron los senos. ¿Verdad que podemos aquí hablar? Sí. Total tranquilidad. Los senos, porque de hecho antes de hacerme la prueba, yo soñé, me dolía, o sea, me dolía mucho el vientre, la pelvis acá abajo, y yo decía, wow, este cólico me está matando, Es normal. el periodo me va a llegar fuerte. O Tal sea, cual nos pasó porque a mí, yo todos los días decía, no, mañana me llega, ajá, mañana me ajá, llega. Porque sí. eran esos dolores horribles. Ay, Que uno sí, decía, ay, ¿verdad? pero ¿por qué tan fuerte? No es como, ay, cuando ya, a los Ay, días, Achoni. la linda sorpresa. Sí, entonces me pasó tal cual. Entonces los senos, a raíz de que me dolía acá, los senos, o sea, tú no me podías hacer así, Tefa, porque sentía, y la ropa me incomodaba, quería estar sin ropa, la manta, el vestido, porque yo lo supe, fue en territorio. Y yo, en medio de ese dolor, yo le dije a un primito muy cercano, Marcelino, y le dije, Marcelino, pues ya es agua en todo. ¿Qué significa? Calienta mi agüita para yo bañarme. Y después de ese baño yo me dormí del dolor, es que me dolía mucho, fue horrible. Y soñé con 3 niñitos. Se veían en la entrada de la casa y uno se le veía la carita, pero no se reconocía, nunca lo había visto. Y los otros estaban en sombritas. Y yo, pero qué tan raro este sueño. Pero no era capaz de contarle a mi mamá porque presentía. No sé, me daba sustico. La intuición. La intuición. Claro, me hago el examen porque a la semana no llegó el periodo, seguía con ese dolor, casi. Ay, más anacatat. Invitémoslo para que salude a las cámaras. Y me hice la prueba y luego pues ya me hice eso y ya supe que tenía, y no tenía ni siquiera 1 semana, tenía ya un mes. Sí, pero fue por medio de la PU que entendí que sí era, y ha sido fuerte y bonito, Bella. El significado de ser mamá es buscar el equilibrio entre Estefanía mamá y Estefanía que tiene una vida. ¿En qué sentido? A mí me gusta el atletismo y se desplaza el atletismo. A mí me gusta compartir con mis amigas.
ya el círculo de amigas ya no Con son, mamás. ya son mamás, porque no todas las amigas comprenden o dimensionan, por ejemplo, que Kai entre, que Kai quiera hablar, la atención. Entonces uno aprende ese tipo de cosas. Es muy fuerte, porque Casayu, el trasnocho me dio muy duro, el trasnocho. Los senos, como te digo, me marcaron mucho porque en el posparto se me inflamaron, casi me llevan a urgencias porque no drenaba y pues me tenían que hacer como la cirugía esa que hace. La de la mastitis. Ajá, eso. Entonces, con otra enfermera, con jeringa, eso fue una locura. Entonces, muy dolorosa, significado para mí. Y te lo voy a decir en esa palabra dolor, porque nuestra lengua, para uno decir te amo, te quiero o acercarlo es Ais Piatapula. Acá se le diría Aish Piatapula, que significa duele, mi amor por ti. Y duele en todos los sentidos. Por ejemplo, él se cae, yo no recibo el dolor, pero es una cosa en el corazón y en el vientre que uno siente ese vacío. No, y cuando le Me toca duele. a uno darle una palmadita y de También. vez en cuando uno le duele más que a ellos. Que a Ellos son ellos. como si nada, ya, soy la peor mamá porque Ajá, le di una también me he sentido palmada. así, la peor mamá. Estoy haciéndolo mal, Tefa, me pasa. Yo digo, lo estoy haciendo mal. Por ejemplo, ahorita, caso hay tata. Entonces, Pero podemos invitarlo también. no, él está jugando Él está allá. jugando, señor. Entonces, eso es lo que te puedo resumir de que es para mí es dolor. Dolor en toda su dimensión. Dolor bonito, porque cuando yo amo, se siente se siente la cosita en el corazón, pero cuando me golpeo también se siente la cosita en el corazón. Así se siente amarlo a él. ¡Ay, a Johnny! Los dos. Bueno, Estefa, ¿y cuál crees tú que ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado la maternidad hasta este momento? Porque La paciencia. La paciencia y de entender también, acompañado de la paciencia, el entender que tú estás lidiando, tramitando, ¡ay, casa chica! Con el genio y con un individuo que aunque nace de ti, es totalmente independiente. Sí. Entonces, eso es lo que me ha dejado o he venido aprendiendo con Kai. Por ejemplo, me aterra mucho la sociedad. Me pasó Tefa esta semana que yo llevaba a Kai cargado y aunque no fuera por gusto, yo lo quería llevar cargado. Y Kai está grandísimo. Un señor lo regañó y le dice en la calle, oiga, usted está muy grande, bájese de ahí que su mamá está cansada, que no sé qué, y yo, respirar. Entonces, a eso me refiero de la paciencia. Porque la sociedad también es muy atrevida, es muy también que quiere opinar, quiere aportar sin uno decirle, hey, acompáñame en la crianza, tampoco. Y eso también, yo estoy siendo egoísta con la crianza de mi hijo porque no me interesa que mi mamá, mi abuela, me enseñe sobre la maternidad porque es un ejercicio mío. Ya ellas tuvieron su momento. Lo hicieron bien o mal, ya es cuestión de ellas. Yo puedo hablar de ser hijas de ellas, pero yo no puedo hablar de la maternidad de ellas. Porque también aprendí que Tefa, la maternidad externamente tiene sus pros y sus contras. Entonces yo creo que eso es lo que he aprendido, Tefa, la paciencia. No solo con mi hijo, sino también con la sociedad que es muy atrevida. Te lo juro que es muy atrevida. Es que se quieren meter en la vida de uno como si ellos fueran la que lo estuvieran Claro, viviendo. claro. Por ejemplo, eso que nos cuentas, ¿acaso él lo llevaba cargado y estaba sintiéndole el cansancio? Sí, exacto. No, a veces la gente se quiere meter y uno... Ajá, y no le pide ni siquiera el aval para hacerlo. Otra cosa que me pasó, pero Kai sí estaba más chiquito. Bella, la crianza de Kai la estoy habitando sola porque el papá decidió no acompañarme, ¿cierto? Es una irresponsabilidad de él, pero bueno, no estamos para hablar de eso. Pero ese día estaba muy cansada, me ha tocado un día muy pesado, y él sale a las 4 y y él como que tenía sueñito. Y yo todavía, y es la hora, y no he aprendido a leer,
todavía sus emociones, no las he aprendido. A veces él tiene sueño, y yo digo, ay no, Kai, tú me estás molestando, me quieres molestar, es lo que pienso, pero en realidad tiene sueño y quiere que la mamá lo cargue. Y ese día él quería que yo lo cargara y yo, bebé, estoy cansada, me duele la espalda, estoy irritada, no he dormido nada, le intentaba. Tenía como 1 año, ahorita va para 3. Y una señora sale de la casa y me regañó y me dijo, pero cárguelo, es un niño, usted ya está grande, ¿para qué lo tuvo? Que no sé qué. Y yo respiré y tragué entero. No le dije nada a la señora, pero tampoco cargué al niño. Me senté con él y le dije, vamos a descansar los dos. Pero es como por lo que te digo, intentando hacer mi proceso desde mis alcances y mis límites, porque también soy humana, Tefa, yo me canso, yo me irrito, Claro. también me enojo como él, es que no soy un robot, yo tengo mis emociones y él también. Pero entonces la gente me dice, pero es que tú eres adulta y él no, pero es que soy humana. Y a mí, para mí es muy fuerte, Bella, porque estoy sola y criar a un bebé, a un niño, a un humano sola, intentando entender de que yo no quiero que sea como mi papá, porque también tengo eso en la cabeza, de hecho pido ayuda psicológica por eso, y tampoco que sea como su papá, un irresponsable, aunque sea hombre o mujer, intentar decirle, bebé, cada acto tiene sus consecuencias. Entonces, ahí vamos aprendiendo con el tema de la paciencia. No, qué bonito, Estefa. Además, yo creo que cuando uno es mamá, y lo hablábamos en un capítulo anterior, nos transforma totalmente. O sea, Cambiamos mucho. muchísimo nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, pues nuestra manera de ver las cosas cambia muchísimo, nos transforma mucho. Y bueno, y cada día vamos a seguir aprendiendo porque es que un hijo es para toda la vida. Y todos los días vamos a aprender cosas nuevas porque esa personita, ese individuo todos los días sale con cosas diferentes, va creciendo. A uno desde ya le dicen, no, esta es la mejor etapa, espere que llegue la adolescencia. Y uno es como, ay, pero si yo ya siento que es una adolescente. Eso también te iba a mencionar ahorita que lo dice. También uno aprende, porque ¿sabes qué me pasa ahora, Tefa? Que Kai va a tener 3 años ahora en agosto. No lo disfruté mucho. Siento que me faltó cargarlo más. Ay, perdón. Y yo creo que uno se siente culpable por eso de que, ay, me faltó cargarlo más, o no sé, es que lo extraño chiquitico. Pero a la vez uno mira el otro lado y uno dice, wow, todo lo que he hecho, ha crecido, lo tengo vivo en este momento. Sí, Tefa, sí, tal cual. Yo también lo venía pensando como que sí, está bien, aunque se me accidentó, y tú sabes que cuando se accidentó eso también me quebrantó full, porque él le cayó algo en el dedo, y eso me derrumbó full, porque yo día no lo estoy cuidando bien, porque se accidentó conmigo, ahí estando al lado, que no lo estoy cuidando bien, entonces la culpa a veces me invade. Pero también uno aprende a tramitarlo porque somos humanas, ¿cierto? Entonces, pero sí lo extraño chiquito, Tefa. Sí, claro. Y un día a la vez es perfecto un día a la vez y no afanarnos. Ay, no, que la adolescencia, que cuando tenga novia, yo, pero ¿por qué son así? No, Estefa, qué bonito que te des la oportunidad también de ponerle nombre a esa emoción que estás sintiendo, porque muchas veces creemos que pedir ayuda es sentirnos débiles. Y no, ¿cierto? sí. Sentir culpa también. Estamos en un camino en donde tanto Kai como tú están aprendiendo, ¿cierto? Eso. Y a veces no nos sentamos o no paramos un momento a preguntarnos cómo me estoy sintiendo, preguntar si estoy agobiada, si estoy sintiendo mucha culpa, y quizás eso también esté interfiriendo en que yo viva un día a la vez. Eso. Porque si algo está claro es que si mamá está bien, ay, sí, eso también de hecho, eso lo aprendí de ti, Tefa, cuando me dijiste que si tú estás bien, Kai va a estar bien. Eso lo aprendí de Tefa y era lo que decía del tejido, que es más valioso esto es un tesoro cuando tu amiga te acompaña en esto, cuando tú estás
caída y Tefa te sienta y te dice, tómate agüita y vamos a respirar. Entonces sí, Tefa, gracias, porque Bueno. ella me enseñó eso. Y aquí en Habitare creemos eso, que pedir ayuda también es una forma de acompañar y de cuidar. Sí. ¿Caso ahí? Ahora sí presentemos a nuestro súper invitado también, Kai. Mira acá. Amaya Hiyama Namuy. Anahushi. Ajá, pula cama. Sí, Estef, a veces es también de eso, de sentarnos, de respirar, porque a veces sí es muy duro y uno siente que lo está haciendo muy mal, uno siente que es la peor mamá, uno siente que no va a ser capaz muchas veces, pero uno siempre resuelve, ¿cierto? Como mamá y como papá, yo creo que uno siempre resuelve. Entonces, no, mucho amor nos dan ellos y esa es como la motivación para uno todos los días intentarlo, para todos los días hacerlo mejor y bueno, para eso estamos. Y también. otra cosa también que siento que es importante resaltar en el tema de la culpa es cuando uno se sienta, me pasa, por lo que les digo, y afortunadamente con las amigas aprendemos que hay que buscar ayuda psicológica, no solo porque con la amiga podemos chacharear muchas veces, echamos chisme, decimos este hijo no sé qué o esta hijo no sé qué, pero no se tramita el dolor. Y yo les contaba que yo vengo como de una herida masculina y la psicóloga me preguntaba, porque yo le decía, cuando yo me enteré de Kai, que era niño, yo, nah, porque no una niña, los niños son más complicados y es doble de trabajo. Y ella, y la psicóloga muy linda, de hecho de la alcaldía de Medellín, muy lindos ellos en el programa, me decía, piénsate qué figuras masculinas están en tu vida que tú dices, las amo y han estado conmigo. Y claro, entra a mi corazón, él es Santiago Hoyos, mi mejor amiguito, entra Kai, son poquitos, pero hacen valer la pena porque un miedo grande que yo tenía antes de que Kai naciera, y todavía la tengo, la verdad, es qué tanta herencia genética va a traer de mi papá y de su padre en el tema de la irresponsabilidad, en el tema de creerse que la mamá es la que tiene que resolver o la mujer tiene que resolver. Entonces, al yo crecer en ese entorno de abandono y de irresponsabilidad y no tener consecuencias con sus actos, da mi miedo también en cuanto a la culpa. Entonces me da miedo crearle bella esto que le dice lo que yo tengo. ¿Cómo es que se dice? Crearle es un trauma. Exacto. No, me da miedo también crearle a Kai un trauma. O también como inconscientemente transmitirle Eso, eso lo hago, él. siento que lo hago a veces y ese es mi otro gran miedo. Porque yo vengo entonces creciendo con este trauma, esta herida, pero yo no quiero que Kai la tenga. O tampoco quiero que Kai sea un irresponsable como su padre o mi padre. ¿Sí? Entonces, creo que ahí lo vamos tramitando con las ayudas. Estos 3 años que ahí ya está en tu vida, ¿qué le agradecerías en toda esta construcción que has estado haciendo también de lo que nos contabas de ese rol de hombre en tu vida, que se ha transformado también con la llegada de Kai? Bueno, yo a Kai le quiero agradecer todo el tema de que yo a Sawai Piyushi le había pedido y sí lo tengo con él. Me da risa, por ejemplo, que Kai, vamos caminando y hay un hueco y yo voy en el hueco, pues yo lo he visto, pero él cree que no lo he visto. ¡Ay, mamá! Me cuida. Quiero agradecerle el amor puro, real, sin condiciones y sin recibir algo a cambio. Kai vino a enseñarme el amor que no había conocido. Eso le quiero agradecer a Kai. Porque Kai es un niño amoroso y súper pegachín en el sentido de que da muchos besos. Y en mi cultura, un hombre ser así súper aflorado en el amor, pues ya lo entornan algo malo.
Pero Kai me enseña que él es un humano, independientemente de su orientación sexual o lo que él quiera hacer de grande, es un niño. Por ahí me dicen, ¿por qué le compras ese bolso con orejitas? Él es un varón, es un niño, ¿sí? ¿Por qué le tienes el cabello largo? Es un varón, es un niño. Entonces, Kai me vino a enseñar muchas cosas y también a desaprender esa cultura machista. Kai es mi librito, mi diccionario, mi enciclopedia, todo abierto. Y a descubrir el mundo otra vez, Tefa. Con Kai él se asombra por todo y yo también me asombro por todo. Le dieron una lupita y los dos descubriendo los insectos con la lupita. Y es algo que uno si no tuviera un hijo, uno no lo haría porque Uno ellos, se automatiza. y ellos en la simplicidad de ellos y en esa curiosidad de que tú le compras un juguete pero él prefiere la caja. Ajá. Y busca mil juegos y mil cosas con la caja, entonces le enseñan a uno también como esa simplicidad y que la felicidad no es por lo que tengo, sino quién me está acompañando, Eso. Y qué eso me lo está enseña. brindando esa personita que me hace sentir tan especial, así sea con una caja de cartón, con una lupita, estamos viendo juntos los insectos, experimentando qué insecto es este. ¿Quién me regaló ¿Quién? esa cajita? Entonces, eso me enseña Kai, el amor, ¿verdad? El amor real, el amor puro, no lo sabía, lo conozco con él. Bueno, Estefa, y ahora que nos decías que de tu comunidad, de pronto ser un hombre así como tan amoroso, ¿cierto? ¿Qué costumbres quisieras tú que Kai conservara de tu cultura? El de la palabra, para mí ese es súper fundamental. Tengo un tío, se llama Regeir Arpushana, y yo la admiro porque es un señor que tiene palabra. Yo no necesito un contrato, hoy en día sí se necesita el contrato. Se necesita una conciliación, se necesita firmar algo para que se cumpla. En mi cultura está la práctica de la palabra. Yo te digo, Tefa, te voy a entregar un chinchorro muy bonito. Listo, te doy mi palabra. Ya quedó grabado. Y yo no lo cumplo. Y yo no lo cumplo. Tefa perfectamente puede ir con mi abuela materna y decirle, es que ella me dijo esto. ¿Cómo hacemos? Entonces yo estoy cobrando esa falta. Porque para nosotros es delicado tu incumplir tu palabra. Y eso necesito puntualmente que mi hijo aprenda de su abuelo Regeir Arpushana, la palabra. Y con esa palabra él va a aprender a escuchar más y hablar menos. Porque es lo que necesitamos. ¿Qué nos enseña el vientre? Silencio. Uno aprende primero a partir del silencio. Y eso es lo que yo necesito. Me interesaría muchísimo que yo me voy para Jepirra, me muero y Kai todavía está vivo y siga con ese legado de la palabra. Créeme que tenemos muchas prácticas bonitas, mucho tema, mucho folclore en nuestro territorio, en nuestra cultura, pero para mí la palabra es lo que más me importa. Porque yo sé que Kai con la palabra, si transita en el mundo arijuna y en el mundo guayú, va a haber va a haber bienestar y armonía. Es lo que me importa a mí como hijo, como mi hijo, ¿sí? Y como clan Arpushana que es él, de la abuela Samud. Para mí es importante que Kai aprenda, tenga esa herencia genética de mi abuelo Regeir Arpushana, mi tío y su abuelo Regeir Arpushana. Bueno, entonces ahora que nos cuentas eso, empiézale a inculcarle eso a Kai y no a sentir ese miedo de que es que va a ser como mi papá o como el papá de él, no, va a ser como el abuelo que te enseñó todo eso y la palabra. Entonces, de tarea. Sí, y de hecho la tarea también es parte de que él habite más con su tío abuelo que con otras personas que para mí no le van a aportar, que también es chévere cuando uno aprende a no tener ese compromiso de que, ay, pues yo siento que esta persona no le aporta a mi hijo, pero qué pena, ¿verdad? Qué pena decirle, entonces me quedo acá. No, rompamos con eso porque ya somos adultos, yo creo que allí está la clave. Y además porque Kai no va a poner el límite. Uno Total. como papá es el que tiene que poner el límite, ¿no? Tú no le estás sirviendo a mi hijo, no le estás aportando. Nada, exacto. Bueno, Estefa, ahora que nos adentramos como un poquito
en tu cultura, ¿cómo reciben en tu cultura a los niños que llegan? ¿Cómo se Pero el prepara? nacimiento o Sí, el ¿Cómo se nacimiento. prepara todo ese bueno, proceso nosotros de hicimos la el gestación? ejercicio, sí, nosotros hicimos el ejercicio porque me interesaba mucho conectar el parto con lo espiritual mío. Buscamos esto se llama, lo que se le pone al burrito, ay, se me olvidó el nombre, se me escapa, para ponerlo ahí. La partera me revisaba, la toma, la medicina propia también se preparó. Teníamos los elementos que íbamos a usar para cortar el cordón umbilical, las plantas medicinales para los baños. Entonces, en el momento del parto, no lo pude evitar porque se me complicó todo el tema y tuvo que ser por cesárea. Me quedé sin líquido amniótico y caí. No fue caí, de hecho fue mi cuerpo. No hemos conseguido la explicación, pero en el ejercicio de lo que estoy haciendo con la academia ahorita, también quiero aprovechar y entender por qué mi cuello uterino nunca se esparció. Él nunca se esparció, quedó allí. Ni dos, nunca se dilató. Entonces ya me había quedado sin líquido y pues en urgencia me hicieron el favor todavía, me acompañaron para hacer esta cirugía, esta intervención médica y tener acá ahí. Salió morado, qué miedo. Y esto lo supimos gracias a la partera y porque en la noche que Kai debía de haber nacido, que era un 3, no un 4. El 3, porque la partera dijo, no, ya tú estás, ya tú tienes que, ya el bebé, hicieron un hueco donde iba a estar la partera para poner el palo, o sea, tienen que poner un palo y allí se cuelga el chinchorro de un lugar a otro, ¿cierto? Y cuando sacaron toda la arena, salió mucho, o sea, el piso o la tierra, ya el territorio es duro. Cobaron mucho para poner el palo, pero salió mucho sin pies. Ustedes conocen los animalitos de sin pies. Y chiquitos, salieron como 6 o 5. Y la partera vio la señal y dijo, mañana madrugamos y te vas para la clínica. Porque el 100 pies significa un evento para nosotros con el arijuna, es decir, un evento delicado que nosotros nos puntamos. Caso yo, anacatata. Ponchaite suma Selena, guata. Ajá. Anacaja. Y con la partera, entonces ella me dijo eso, pero así se reciben los niños, con la partera, con todas las plantas medicinales que se requieren, la toma. Atecas. Ajá, tatanaka. Con todas las plantitas medicinales y solamente podemos estar, por eso lo quería hacer allá. Porque en Río Hacha, entre la enfermera, te revisa, es mucha violencia obstétrica, demasiada. Sí. Tú no eres un humano allí, tú eres un palo que necesita moldear y ya, para mí. Hay achones, aligiaje. Y con la partera es muy espiritual. Te acompaña, te hacen los baños, revisan al bebé, le dan a uno la tomita para que expulse la placenta. Es muy amorosa. Todo el médico fue violento desde el inicio al fin. Fue horrible, mi experiencia obstétrica fue horrible, y no la quiero volver a repetir y le he dicho al universo que por favor no me permita esa experiencia así tal cual, no, ni más, ¿sí? Porque esa es otra ruptura que tuve entonces y que tengo que conciliar con mi vientre, porque fue muy dura, porque yo le digo, hey, vientre, ¿por qué no dilataste? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Yo me se cuestiona uno armonizado. Porque el cuerpo es tan perfecto que uno sí se cuestiona, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no? Si mi cuerpo sabe parir y mi hijo sabe nacer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, eso me pasó. Y mi abuela, ¿sabes qué me dijo? No, ataipi, ruku.
Ata y pirruco quiere decir es que ya estás adulta, entonces tocaba. Y yo, ay, abuela, esa es la explicación que te doy para que no te dé más duro, decía mi abuela, yo, ay, abuela. Como ya no le dé más vueltas a eso, Sí, por sí, eso sí, ya. ya. Porque para nosotros los guayos hay un rango de edad, de hecho, de edad no, del cuerpo, como de fertilidad, también dependiendo de las lunas, cantidades de luna, para nosotros también influye mucho. Entonces mi abuela dice que era mejor no verte, o sea, como que haber quedado ahí, porque lo que generó fue eso. Entonces ella cuando me dice, no le busque más explicación, es porque el cuerpo es perfecto y el cuerpo como que esa memoria no la tenía todavía, o sea, como que ya la había cerrado. Para mi abuela es la explicación, ya el cuerpo te dijo, ya esta muchacha no tiene y ya quedó así. ¿Listo? Casayu, ¡ay, Tony! También me gustaría que nos contaras cómo son esos rituales al llegar a la casa con el bebé, cómo son esos primeros días. Y aparte, perdóname, me faltó decirles que aparte de después del parto, hay un acto muy bonito que es que la placenta, y con mi bebé no lo pudimos habitar, la placenta se siembra, diciéndole a la madre tierra, te entregó, protégemelo, aquí está, se llama tal, tan, tan. Y allí se siembra el fueguito. Y en ese fueguito se dan las medicinas de Caí y las mías, las que yo tenga que consumir y las de los baños del bebé. Y solo se puede bañar con ese fueguito. Cuando el ombliguito se le cae del todo, o sea, el cordoncito, que queda sequito, que está sano, el fueguito se apaga. Pero en esos días siempre está prendido, se nutre con leña, se nutre. Día y noche, día y noche. Sí, día y noche todo el mundo está activo. Ah, Y porque si se apaga, el ombligo del niño se puede infectar para nosotros. Y la madre se puede enfermar, le puede dar viento, se inflama mucho, se llena de gases. Y cuando se apaga ese fueguito, se siembra un arbolito ay, qué que bonito. Kai debe de ir cuidando poco a poco. Pero ¿Ese arbolito en qué lugar lo...? no pudimos Ah, hacerlo. no No pudimos hacerlo porque como fue una clínica, por eso te digo que la violencia obstétrica es increíble. Y más con las comunidades indígenas cuando ya se les ha dicho a los centros hospitalarios que nuestra costumbre es sembrar la placenta. Me dijeron cochina irresponsable cuando yo la solicité. Así, en plena cesárea, yo por favor, denme la placenta de mi hijo, es la memoria, es mi práctica, tanta. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres loca, así, tal cual. Tú eres loca, no sé, palabras violentas, porque no podemos romantizar. A mí me dicen, tú eres loca, me estás violenta. Ah, que qué delicada, no. No, y más en un momento que uno es tan vulnerable. Súper frágil, nena. Uno es una cosita que tú Nena. ya se quiebra, se fragmenta. Y eso hicieron conmigo. Entonces, con mi bebé no pude hacer eso, pero bueno, entonces cuando el bebé se recibe, esa es una práctica, se le hacen baños a él, pero el ombliguito, mi mamá, como la situación fue así, la guardamos, el cordoncito que quedó, porque se sirve para medicina, para él o para mí. Y la otra es que el primer tapón de flujo también como no se sembró la placenta, se sembró ese primer tapón. Tú sabes, Estefa, cuando se viene el líquido amniótico, cuando se viene el líquido amniótico que uno rompe fuente, hay un tapón mucoso. Ese se sembró, haciendo como esa simbología de la placenta, ya que no la tuvimos. Entonces, el cordoncito se guardó, pero digamos que las prácticas con el niño es el cuidado de los baños, solo mi mamá lo bañaba porque yo estaba indispuesta. La ropita del niño solo lo bañan, solo lo lavan con una especialidad, por ejemplo, la telita, la camisita. Entonces mi mamá lavaba, pam, pam, y hacía esto. Pero no hacía esto porque después se arruga muy rápido, dice mi mamá. Entonces imagínense, hace mucha práctica que uno como bayu tiene en esos primeros días del niño, sobre todo como entre la primera y segunda semana. Pero pasa con los guayú que el foco es la madre. Me hacen más rituales a mí que al niño. El bebé le cuidan como su alimentación, que de pronto no tenga alguna cosa rarita, pero a la madre sí le hacen rituales, le hacen canticos, o sea, la cuidan mucho. Es que yo siento que cuando
uno tiene a su bebé, yo siento que es como si el alma de uno se separara en dos y quedara como un vacío De hecho, sí. en uno, como que si, porque me siento como vacía, Ujú. claro, pasan de ser dos a ya ser una sola persona, eres tú, tu cuerpo tiene que volver, tu alma, tu espíritu y tu ser, como que se sienten como solos, como que en dónde Faltó estoy, algo. como, Sí. cuéntanos. Sí, eso sí pasa, Tefa, porque de hecho ahí Piatapula es eso, el desgarre que tú sientes al momento del parto no es el dolor únicamente físico, sino también el espiritual. Tu cuerpo anteriormente en ese periodo trabajaba y latía por dos corazones. O sea, solo el cuerpo de la mujer puede conocer esa sensación de aispia tapula. Son dos corazones en un cuerpo, o a veces hasta 3, 4. Sí, es increíble. Es increíble Sí, el poder mágico y espiritual que tenemos nosotras, pero nos dicen que nada. Entonces, es que este sistema, ¿en qué momento la condición masculina intenta desmeritarnos, intenta opacarnos, no ve como todo esto tan bonito y tan importante que tenemos nosotras? Y no solamente en sororidad con su madre, sino con esta mujer que está aquí a tu lado, que puede ser tu amiga, tu hermana, tu compañera emocional, laboral. Entonces, Tefa, es que si uno se desgarra, Uno como que se muere y vuelve a sí, vivir, entonces por eso literalmente. los guayos tenemos más ese cuidado con la mujer, con la madre, porque si ella, tú lo dijiste, si ella no está bien, ¿quién le va a dar seno? Se muere el bebé. Mi mamá lo decía, se muere Kai si tú no estás bien. Entonces, las medicinas, todos los cuidados, pudiste dormir, se encargan de estar con el bebé mientras uno descansa. Pero Tefa, a mí me pasaba que yo no era capaz de dormir. Caratico el bebé, hay que darle el seno. Y uno no duerme. Claro, y no, y el instinto, yo siento que Crece, Tefa, aunque, creció horrible. claro, y yo siento que aunque no hay mujeres que de pronto aún no tienen hijos, yo siento que el instinto maternal en las mujeres siempre está. Siempre tenemos como ese instinto maternal. Pero ahora, cuando ya tenemos a nuestro hijo, ese instinto se multiplica como por 1000. Uno es siempre, bueno, está bien, no está bien. Y uno a veces como que siente, bueno, esto está como mal parqueado ahí, ¿será que se va a caer? Ahí mismo va. Sí, no, y a mí me pasó mucho, y lo aprendí hace poquito, imagínate, que yo sentía que lo estaba haciendo mal, que era que yo a veces tenía que ir y yo decía, ¿qué pasa si lo tiro? Te lo juro, yo por eso te preguntaba ahorita si podíamos hablar abiertamente, porque era una sensación como iba caminando en las escaleras y si lo tiro. Era así, cosas así como loca. Y resulta que una viendo cositas, investigando, una psicóloga contaba que es como ese instinto, como se multiplica tanto, el cerebro te explica a ti esos escenarios que tú no, o sea, tu cuerpo y tu alma no va a vivir, no va a habitar, pero te dice a ti, tu consciente te dice, si lo tiro, pues se puede morir, te puede pasar algo. Entonces lo aferro, lo protejo más. Y justo eso me pasaba. Yo decía, si tiro acá, no, ¿cómo se te ocurre? No, o sea, eso no está. Entonces sí. Entonces se crece muchísimo más. O cuando yo lo veo en zona de peligro, me pasa, no sé a ti qué te pasa, que se me acalambran los pies Ay, uno abajo. siente como que acá como un No, vacío en el estómago. No, a mí me pasa en los pies. O sea, aquí en la parte de la batata, que yo siento como un vacío, como un calambre, yo no sé. Como, Yo siento es como el vacío en el estómago. Por ejemplo, Cele estaba muy recién nacidita y estábamos dormidos, pues lo poquito que uno puede dormir, y algo me dijo, levántese. Cuando yo me levanté así, adivinen qué, que adivinen, se iba a caer. el señor papá le tenía la cara así en la mano, en toda la cara así. Y yo la ahogar. Ay, claro, no. Pero fue como algo como, despiértese, levántese. Cuando yo, ay, todo está bien, cuando lo de él con esa mano pesada, viendo a la cara de Selena. Ay, con razón la ñatica. Entonces, como Ay, ese mi instinto Cele, ajá. que a uno también como que le avisa, como que bueno,
algo va a pasar, algo está Y pasando. eso lo explicaba también la psicóloga, que uno tiene eso activo. O cuando se van a vomitar y algo, uno ya sabe. Ajá, Uno ya correcto. sabe que se va a vomitar y uno se levanta a medianoche Corriendo. o lo toca a medianoche y está caliente. Y uno se Ajá. despertó. Y uno, ay, el bebé, está caliente. No, incluso también cuando están así grandecitos, esta semana también viví algo con Estefa muy Ajá. bonito, y fue que ella con solo mirarle los ojitos a Cele ya sabía que Selena estaba enferma. O sea, que no era algo más que sueño, o algo más que hambre porque no había almorzado. No había almorzado, no había Estaba dormido y enferma. tiene carita indispuesta, enferma. Los ojitos. Los ojitos. Entonces allá en los Ay. ojitos de una se le ve, entonces uno aprende a conocerlos tanto y es tan bonito cuando uno conecta mucho con ellos y eso se nota. Bueno, Estefa, hoy estás criando a tu hijo lejos de la vagina, lejos de tu familia. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Dura, pero a la vez enriquecedora. Por lo que yo te decía que no le pongas eso porque es un varón. A los niños no se le hace eso, al niño crece el cabello largo no. Lejos, aunque tenga una personita cercana a él que también quiere o procura incluirse mucho, que me genera ruido, ¿sí? Ah, no, porque es que yo crié ya y ya yo sé cómo es eso. No, un momento, Tefa, tú crías a Cele y otra cosa son tips, herramientas que tú me quieras compartir. Yo mira si las acepto o no. Pero otra cosa es la imposición y eso pasa en mi familia y en la familia paterna de mi hijo. Entonces, eso me genera ruido. Y te decía que como somos adultos también, estos adultos deben de entender que hay cositas que no los quiero recibir y no los quiero tener porque no siento que me aportan. En la forma en que yo me he relacionado, he habitado en estos años con mis amigos, en la universidad, en el área deportiva, que yo quisiera que mi hijo estuviera, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me hace ruido que alguien me diga, muy cercano de él, no, si yo a los 2 años, a mí no me metían en nada de eso y aquí estoy bien vivo. Se nota. No dice se nota. No, que no te acompañaron y no vivieron con sí, ¿cierto? Entonces, pero qué gastadera de plata meterlos en cursos como de idiomas. Se nota, se te nota, ¿cierto? Entonces, por eso te digo que es chévere y no tan chévere. Pero chévere que cuando vamos a territorio, mi bebé tiene más espacio para explorar. Kai va donde su abuela, va donde los burritos, donde los chivos, le encanta, tiene un primito que adora, que se llama Saúl. Apenas se levanta, mamá, Saúl, y se va para donde Saúl. Y Saúl vive como de aquí a la tienda, como una cuadrita. Y busca a Saúl. Y juega con Saúl. Y acompaña a Saúl a ser mandado. Y está con Saúl y adora a Saúl. Y cuando nos vamos abraza y besa a Saúl. Pero cuando hacemos videollamada quiere ver a Saúl, que es una herramienta muy chévere, las videollamadas me parecen súper chéveres. Pero a la vez acá es chévere porque en mi territorio Bella, si bien tenemos nuestras prácticas propias, para mí falta otro complemento importante, que son herramientas para la vida. Por ejemplo, la educación. A nosotros en territorio nos falta mucho otros escenarios, el deportivo, porque lo he mencionado mucho porque para mí es súper chévere tener una disciplina. Tengo una primita que se llama Génesis Abigail, ella es competidora en natación, estuve en Ibagué ahorita en los Panamericanos, y mi tía Ereina le ha inculcado este deporte, esta disciplina. Y es una niña, o sea, una niña humana, pero también es una niña que tiene unas herramientas que yo sé que mi tía no va a estar y esa niña va a saber o va a poder vivir, o sea, exacto, sí, no va a ser dependiente, que es lo que yo anhelo, que Kai no sea un niño dependiente. Yo quiero que sea un niño independiente, que tenga sus decisiones, sus convicciones, pero sobre todo la palabra ante las consecuencias de los actos que él vaya a tener. Entonces, bien y mal, bien y chévere, o sea, bien chévere o a veces no tan chévere, porque me hace falta mi mamá, pero también mi mamá es otra terquita, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, así no. Porque te quieren decir a ti que la maternidad de ellos es la mejor. Y es lo que a mí me hace ruido, porque Tefa no me puede decir
porque ella es mejor mamá que yo. Eso no genera ruido. Lo que uno quisiera es que nos acompañáramos como mujeres. A mí me funcionó, quizás, o no me funcionó esto, prueba. Mira a ver si a ti te funciona. Es cierto, Tefa, lo hablábamos, ¿te acuerdas cuando yo te decía que Kai hacía berrinches, que esto, y tú me explicabas, Tefa me explicaba que ellos tenían momentos, que uno también tenía que enseñarles a respirar a ellos, pero uno también tenía que respirar. Y eso en mi territorio, ¿cómo pueden verlo? No. En mi territorio es una cosa, porque mira, yo estoy habitando 3 contextos. El uno es el territorio donde está la comunidad totalmente con la lengua guayúnica y todo el mundo se comunica con la lengua guayúnica. Y el otro entorno es Riohacha, o es en La Guajira, o sea, en el casco urbano, no, rural, no, urbano. El casco urbano, donde se habita el español y la crianza es lo que yo te decía, una guajira machista, en fin. Y la otra es la paisa. Son 3 contextos diferentes. ¿Cómo los equilibras en esa crianza? Ahí vamos aprendiendo, porque lo que yo te decía que con la psicóloga es tomar las herramientas que sí nos pueden funcionar o descartarlas. Y yo creo que no estar en ninguno de los 3 fijos me ha ayudado a estar bien mentalmente. Sino como mirar cuál de los 3, qué cositas de los 3 me Eso. puede aportar y me puede ayudar a mí. Eso, es como que lo que busco. Pero sí se siente la ausencia porque en territorio son otras prácticas, pero aquí también me gusta cuando Kai puede ir, por ejemplo, a estos escenarios de rotación deportiva de la Universidad de Antioquia o aprender otro idioma. Sí. ¿Y cómo haces también en ese proceso de la crianza de Kai para que, digamos, se equilibren, por ejemplo, la lengua materna, también de la cultura guayú, pero también la que está en este momento? El español. Exacto, que es el español. Bueno, en territorio siempre hablamos en guayunequi. En La Guajira todos allá hablan en español, en Riohacha, que es mi familia paterna, que soy muy cercana a ellos. Hablan todos en español, y en el entorno paisa también todos hablan en español. ¿Qué hago yo? Cuando yo estoy en este entorno guayunequi, yo le hablo en español. Y cuando yo estoy en estos 2 entornos español, yo siempre procuro a un 90%, porque tengo que traducirle, hablarle en guayunequi. Entonces, si estamos en una clase, ustedes lo han visto ahorita, procuro siempre hablarle en guayunequi para que él no, como que no desplace ni una ni la otra, porque para mí son importantes todas, ¿sí? Porque una te puede permitir comunicarse con Estefanía y la otra le va a permitir conservar qué es lo que no queremos perder como indígena. Somos 115 pueblos indígenas en Colombia y solo hablamos 64. Entonces yo creo que el ejercicio está en que una de la herencia de nosotros como indígenas es que nuestros hijos sepan su lengua materna, pero no solo para hablarla, sino para comprender su significado espiritual. Claro, y también rememorar esa identidad cultural Sí. que hace parte de ellos. Estefa, queremos que le des un consejo a los papás que nos están viendo en este momento. ¿Qué les dirías en este momento a sus familias? ¿Qué les diría? Yo creo que a lo largo de lo que ustedes nos han podido escuchar y dialogar y tejer la palabrita con las compañeritas, es que no todos tenemos la razón, ¿sí? Es también aprendernos a respetar entre todas, a comprender que Estefanía y Daniela, perdóname, y Estefanía habitan contextos totalmente diferentes, aunque vivamos en el mismo lugar o en el mismo territorio. Y también es válido, y lo he aprendido en mi maternidad, caerme y sacudirme y pararme. Entonces el consejo es, vamos a llorar, a gritar y a decir, me siento mal, me siento culpable. Respiramos. Y retomamos. Entonces, la maternidad te enseña eso. Y yo creo que también te enseña de que no nos olvidemos que somos humanas y somos mujeres. Y ese es el consejo que les doy. Estefanía les dice, somos humanas, somos mujeres y somos tan hermosas, tan valiosas, tan valientes, porque esto de la maternidad es para valientes, y paternidad.
es para valiente. Y sobre todo a los papitos, a esta figura masculina, que recordemos que el acto de amor para que vengan los niños no solo viene de mamá, también viene de papá. Entonces, cuando hablaba de la palabra, es también comprender que los hijos son ese acto de amor cuando tú conoces a esta persona, cuando tú decides tener una relación con esta persona, y cuando nace o está esa personita que viene de ti, viene de esa mujer, entender que hay que acompañar, ¿no? Porque no es una ayuda, Tefa y Daniela, es tu parte como papá. Entonces, Estefanía, que le está tocando maternar, porque es otra cosa que también quería mencionar en el espacio. Yo no soy papá, ¿listo? Papá es un rol y le corresponde a esa figura de papá. Yo solo soy mamá. Y yo no tengo por qué asumir los dos roles. Asumir los dos roles, porque me desgasto, me canso y yo también tengo derecho de hacer otras cosas, compartir con mis amigas, tomarme un té, hacer chismes, Tefa sabe, irnos al río, a caminar, a bañarnos, porque no me corresponde esa figura. Yo solo soy mamá, entonces yo creo que hay que limitarnos a hacer lo que somos, el rol que nos corresponde y ya. Claro, sí, ya es un poco complejo uno maternar, paternar también, o sea, no. Es y no es mi rol responsabilidad. Comprendamos eso, no es mi responsabilidad ser papá y mamá. No, yo solo soy mamá. Ay, pero pobrecito el niño. No, él va a crecer y Kai va a crecer, entendiendo que solo está creciendo con su mamá. Exacto. Que es bueno y malo, no, está bien. Exacto, y de pronto para las familias que se conforman solamente de mamá e hijo, también es como entender de que estás tú, o sea, no tuvo un papá, pero tiene una mamá que lo da todo por él y que va sin a estar romantizar ahí. eso tampoco, Exacto. En el sentido de que yo soy capaz y yo soy berraca, sí, pero la demanda tiene que ser, o sea, la demanda tiene que ser, porque es que si tú no aprendes a las buenas, aprendes a las malas, pero aprende. Sí, señor, porque tenemos que entender que cada humano, hombre o mujer, tiene que asumir su responsabilidad. Y que cada acto tiene una consecuencia. Eso te falta. Y hay que asumirla tal como es. Ajá. Entonces, muchas gracias, ese es el consejito que doy. No, muchas gracias a ti. Bueno, hemos llegado a un momento muy especial y es, si Kai tiene la oportunidad de ver este video dentro de unos años, ¿qué le dirías? A mi hijo Kai, Steve Farina Frías, Tata, Aish Piata Pula, Piawanejintui Pulash, Piawanejintui Keki Kai, Wayu Wayash, Suliwa Waya, Wayu Arpushan, Kohut Min Kuaipa, Sotopain Harutaya, Sotopain Halehe Waipia, Aishandash Maipia, Wapula, Wayawayukana, Shonkani, Potsi, Suliwa Wayu Arpushana, Piayale, Pulash, Piayale, Wanewayu, Keki Shanda, Potsi, Shatan Kuai Pupulakai, Putushkai, Reheirar Pushana, Shatan Kuai, Panov Shatisquai, Palihuna Wayu, Maipia Wanipi, Analusao, Aishpiatapula, Aishandash Pitapela. A ustedes, gracias por el espacio. Estoy completamente segura que esto quedará en la memoria y en el recuerdo de Kai. Sí. Gracias. Agradecemos mucho por el espacio, por la oportunidad que nos diste hoy también, de encontrarnos también con otra cultura. Y yo solo tengo agradecimientos para No, ti. ustedes por el espacio, por el por tejido. tu tiempo, por todas esas palabras tan lindas que nos dijiste, por abrirte con nosotros, por contarnos tu historia. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en otro capítulo más. Hasta luego.